Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 7 de octubre ya del 2023. Pues amanecemos con la información, la noticia de esta situación tan seria entre Palestina e Israel. El grupo de Hamas entra. Aparentemente iba a ser una práctica y ahorita ya van más de 5,000 misiles que han lanzado. Estados Unidos ya declaró su apoyo a Israel, como siempre desde la época de Clinton, eh, y países como petroleros como Irán han apoyado y siguen apoyando a Hamas. ¿Puede esto escalar? Sí, puede escalar si Rusia toma parte, ahorita voy a hablar un poco de mi opinión, toma parte con Ucrania. Ucrania, ¿qué lado tomaría o qué parte tomaría Rusia? Y si este conflicto no se tiene, que es un conflicto de muchos años, tiene más de 20 años, de 30 años, por la situación de Palestina y la situación de Israel, de la tierra prometida, de lo sagrado, no es algo nuevo. Lo que sí puede ser nuevo es quién está patrocinando a Hamas. Son países o son grupos que no se sabe exactamente de dónde vienen los fondos para obtener tanto dinero. No declaran exactamente quiénes son los que los patrocinan. Entonces ahorita hay una situación muy grave, hay fotografías y videos, están atacando ya a Israel, están atacando a Palestina también, y vamos a hablar ahorita un poco de la historia de los judíos, de los israelíes y de los judíos, que no es un tema fácil, no es un tema fácil de definir, pero les tengo algo histórico y después iremos a lo concreto, a lo actual, a lo que está pasando ahorita en las noticias internacionales. El judaísmo inicia con Abraham, el padre de los judíos. Es el padre de las religiones monoteístas. Mono, recordemos, significa uno, teos, Dios. Nació en Ur, Abraham o Abram, porque recordemos que en la Biblia Abraham viene con M y con N. M significa plural. Y nació en Mesopotamia, cerca de Mesopotamia. Y precisamente se va después Abraham con Sara, su esposa, a Canaán. Tuvieron hijos. De ahí son las tribus y los descendientes de Israel también. Canaán viene siendo Israel actualmente. Entonces ellos ahí es donde inicia el israelismo, o es donde inicia más bien el judaísmo, algunos dirían. La Torah o la Torah, que es el libro sagrado, el libro del Pentateuco, el libro de los 5 primeros capítulos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, o Heptateuco, que se lee por los cristianos o católicos también, se refiere al mes del Nisan. La Torah habla del mes de Nisan, que es el mes, digamos, primero del año, porque ellos tienen otro calendario. Primero, el mes es el primer mes de los judíos. Vienen celebraciones tan importantes, y esta celebración tiene que ver posiblemente con la misma fecha de que está pasando esta guerra o invasión, o no sé si llamarle guerra o invasión, que es un mes del Yom Kippur, mes, por así decirlo, del perdón. Existe el mes del Yom Teruah, que es el día del Shafurat, que es el día de la trompeta. Está asociado con la creación del mundo y está asociado con el Yom Harat Olam, que es como la creación del universo para los israelíes, o algunos israelíes y muchos judíos. El Yom Kippur es la celebración del perdón, es donde supuestamente es un día donde Dios, ellos obviamente creen en Dios, aunque no creen en Cristo, creen que Cristo apenas va a llegar, lo he dicho en otros videos, creen que hay un día donde Dios va a perdonar, es el día del Yom Kippur, y existe la celebración actual en el Israel moderno, o en el judaísmo, más bien el judaísmo moderno, del Rosh Hashanah, el día o año nuevo, que es como nuestro año del 2023. Los musulmanes tienen otro calendario, los árabes tienen otro calendario, los cristianos tienen otro calendario, pero generalmente son calendarios simbólicos religiosos que fueron después cambiados en Mesopotamia. Ya tiene mucho tiempo todo este tipo de tradiciones, posiblemente más de 2000 años. Y fíjense que aquí entra la base que apoya mucho Venezuela, que es Irán, no Irak. Irán, que es país petrolero, que es uno de los países de Mesopotamia o equivalente a Mesopotamia, donde inició la civilización.
Irán es un lugar donde había judíos. Ahorita voy a hablar de todas las categorías de judíos y países en donde han estado o están. En Irán y en Persia se celebra el Shanbé. Es el día primero del calendario solar. El Hijri o Hijri Shabbat. El Shabbat sabemos que es el día sábado de descanso. Para los musulmanes viene siendo el viernes, el día de descanso Shabbat de Dios, o que se le reza a Alá o a Dios, y católicos y cristianos el domingo. Nace del sábado, el Shabbat es sábado, es día de descanso. Los persas agregaron, lo que les decía ahorita, números a cada calendario. Los judíos y los persas están muy relacionados históricamente. Antes del año 800, entre el año 800 y 1000, había 1 millón de judíos en Europa, aproximadamente. Había personas en los lugares públicos, y existía también del año 1094 al 1280, donde habría una liberación a Jerusalén de parte de los islámicos también. La primera cruzada de 1096 se da donde tratan de convertir a un grupo de religiosos también. La segunda se da la segunda cruzada por el año 1150, donde había judíos de Francia y eran masacrados también, y otros fueron expulsados. Por ejemplo, en el caso de Polonia, por 1918, que Polonia fue parte importante del Holocausto, fue parte importante de la Segunda y Primera Guerra Mundial, parte del Imperio Ruso. En Rusia es considerado uno de los lugares con más judíos también, es otra categoría de judíos también. Aquí en Latinoamérica ha habido en Panamá, o hay en Panamá, en Venezuela, en México, en Colombia también judíos, evidentemente en el norte, en Canadá, en Estados Unidos. Se han registrado 20,000, 30,000 o más judíos. Los primeros judíos en llegar a España, evidentemente al lado de Portugal, después de la destrucción del templo de Jerusalén, que es un evento muy importante que viene en la Biblia. Cuando se enoja un grupo de personas, destruyen lo sagrado, destruyen las figuras y destruyen el templo de Jerusalén por el año 60 o 70 aproximadamente. Los judíos eran aproximadamente un 3 o 4% de la población en España. O sea, España tenía un 3-4% de población judíos en ese entonces. Portugal no necesariamente, pero sí España. Los judíos emigran o migran también a África. Antes de ir a Estados Unidos y a Canadá estaban en África cuando eran colonias británicas también. Se da esta situación en el siglo aproximadamente XIX. En Johannesburgo, que es un lugar muy importante de África, hay muchas minas, hay mucha también explotación. Habría en esas épocas del siglo XIX algunos 20,000 o 30,000 judíos. Y luego de ahí, lo que les decía, se migran o se viajan o van y viajan a Estados Unidos y a Canadá por todas las atrocidades que hubo también en África por parte de las colonias o por parte de los opresores, por así decirlo. Los judíos sirios, que son también muy importantes, digamos que son parte de los tradicionales, diríamos, vivieron evidentemente en Siria y otros fuera de Siria. Y nacieron, o sea, muchos pudieron haber nacido fuera de Siria y entrar a Siria eran permitidos, porque había países que no les permitían ser judíos, por así decirlo. Los expulsaban inmediatamente por su voz, por sus costumbres, por su forma de ser, sus apellidos, etc. Eran los originales, los sirios del rey David, porque recordemos que el rey David juega un papel muy importante en la Biblia. La famosa historia de David y Goliat, donde David toma una onda y con astucia vence al gigante Goliat. Entonces David para ellos es muy importante. De hecho hay una tumba de David, la que se presupone que es la de David, en el Muro de los Lamentos, cerca del Muro de los Lamentos, que a mí me tocó visitar esa tumba del rey David también. La estrella de David, que es la que representa de cierta manera la estrella de Israel, aunque algunos dicen que no es la misma. Se divide en los
Mosfarabi, como de árabes, o Mostarabi, como el Mizraj, y los sefardíes también de España. Es una división muy larga. Los Mostarabi, que son como árabes, pero son sirios, los Mizrahi y los sefardíes, que son muy famosos también en España, son de España y de Portugal, evidentemente. Fueron a Siria en la Inquisición española de 1492-1491, cuando se descubre América, en 1492 aproximadamente. El número mayor era de unos 150,000 en estos lugares. Vivieron en Israel. Luego, otro de los lugares que tienen muchos judíos es Nueva York, donde graban películas, donde tienen joyerías, donde tienen escuelas, enseñan muchas cosas, manejan los medios de comunicación precisamente. Actualmente muchos judíos tienen el poder de los periódicos y de las noticias, por eso cuando uno ve las noticias, pues de qué lado van a estar, de cierta manera. Con 90,000 más o menos personas. En Argentina vivían 20,000, en México unos 20,000 también, 18,000. En Brasil menos, unos 10,000 judíos vivían aproximadamente en esas épocas. Los judíos de Yemen, también de África, existían, que eran los preislámicos, que era esto por el siglo IV o V. También hay rusos en el Cáucaso, como el caso de Karskaki y Gorsky, que son de Rusia. Son persas o persas de Irán, que ahorita Irán seguramente no ha declarado Venezuela, pero lo estaría apoyando Venezuela con petróleo. No son países que ahorita tienen hackers como Rusia, pero son países muy antiguos que tienen mucho tiempo de colonizados también, Irán e Irak. Irán juega un papel muy importante en la tradición judía, como lo juega España, Portugal, lo juega Estados Unidos y Rusia también inclusive. También hay judíos en Turquía. Sabemos que Turquía es como la frontera Asia y Europa de cierta manera. Está el decreto de Alhambra, donde expulsa a los judíos en el decreto de Alhambra de España, y entonces se ven obligados a salir hacia el Imperio Otomano. Casi toda la historia del Imperio Otomano no solamente tenemos a musulmanes, sino tenemos a judíos también, que fueron migrantes o migraron de España por la situación de este decreto que tenía que cumplirse de Alhambra en España. Esto alrededor del siglo XVI o siglo XV, yo creo que era el siglo XV aproximadamente. También tenemos judíos en Mongolia. Sabemos que Mongolia es parte o es frontera de China de cierta manera, y eran vendedores de seda o eran vendedores de productos. Y antes de 1920, más o menos por la Revolución Mexicana, por la época de la Revolución Mexicana, o sea, en 1915, 1910, Mongolia sería parte de cierta manera, los judíos viajarían de Mongolia hacia Rusia también. También hay judíos en Japón, hubo judíos en Japón, son menos de 5,000 o 6,000 judíos, no sé actualmente cuántos sean, pero esto es histórico, las cantidades que ha habido en la historia. En Corea del Sur, que tiene que ver con militares americanos, porque sabemos que Estados Unidos apoya a Corea del Sur militarmente y lo apoya económicamente y de muchas maneras también. No creo que en Corea del Norte haya, pero Corea del Sur sí. Judíos en Alemania, que obviamente aquí es donde está la situación de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto nazi, donde estamos hablando más o menos de, pues son miles, ¿verdad? Son más de 100,000, 200,000, evidentemente. En estos lugares los sacerdotes y obispos cuidaban también a los judíos. En Alemania, después de Napoleón, que le quita mucho poder o pierde poder Napoleón, empiezan a migrar a otras partes de Europa también los judíos, pero empiezan como no se mezclan, en el sentido no se casan, si no es judío israelita. Pasaban mucho estas situaciones de la sangre, de la etnia, o de seguir sus tradiciones también. En 1933, que es parte de la Guerra Mundial, había 500,000 de judíos en Alemania. Se dice que en el Holocausto nazi matan o mueren alrededor de 6 millones de judíos, 6 millones de judíos.
en este año fue la regla judía, digo, la regla nazi. Sí, la regla nazi, que había que perseguirlos, era una regla nazi, que había que matarlos y asesinarlos. Quedaron más de unos 200.000 o menos de 200.000 judíos que después fueron rescatados por Oskar Schindler. Todo esto viene en libros y en películas documentadas también. Entonces, todavía quedaban judíos en Rusia y en Alemania. En el Holocausto se dice que murieron más de 6 millones de judíos. Algunas referencias inclusive se atrevían a hablar de 10 millones de judíos. Otras referencias hablaban de 200.000 judíos, como quiera, son muchísimos, que tuvieron que sufrir, soportar y adaptarse y emigrar de muchos lados. Se da también el grupo antijudío en Irán. En Irán se da, Irán que es pieza clave también del socialismo, el comunismo, que es pieza clave del petróleo, como Colombia, como Venezuela, como México, se da en Irán una oposición antijudía o un grupo, entonces ellos también tienen que emigrar en el Estado de Israel. Son los que van de Irán al Estado de Israel por 1948 también. Creo que por ese año se forman las Naciones Unidas, creo que en el 50 más o menos por esas épocas. Pero muchos de los que terminan en Israel son descendientes iraníes o vivían en Irán generalmente. En 1951, menos de un tercio de iraníes eran judíos que emigraron precisamente a Israel. Unos 80.000, tal vez 70.000, 80.000 posiblemente, aproximadamente. Antes de la revolución iraní, en 1979, había unos 100.000 judíos en Teherán, una capital, la capital más importante o de las más importantes que tienes, que hay países que tienen varias capitales, como en el caso de China, no podemos hablar de una sola capital. Teherán, en Ishafat, en Husherat, en Moshahad y en Hamezda. Muchos dejaron ese lugar, más del 90%, para migrar precisamente a Israel y a Estados Unidos, que es lo que les estaba comentando hace rato. Los judíos eran conversos cuando eran obligados a ser cristianos o católicos. Por sobrevivencia tenían que ser católicos, o sea, para que no los mataran, pero internamente, secretamente, ellos seguían siendo judíos y decían que eran judíos en secreto. En siglo XVI hay muchos viajes a España, Italia, hay muchos judíos en España, Italia, Holanda, Francia, etc. Había también judíos, o hubo, o hay, no sé si todavía hay en Cuba, en Puerto Rico, en Panamá, Brasil con menos cantidad, más en México y en Estados Unidos también. Entonces América Latina también juega muy importante el judaísmo ahí. No estamos hablando de israelíes necesariamente, estamos hablando de judíos. Es que a veces se confunde el término israelita y judío, no necesariamente es lo mismo, algunos piensan que es exactamente lo mismo, pero en realidad históricamente sabemos que hay muchas divisiones, no podemos decir que todos los israelitas son judíos o todos los judíos son israelíes. Hay que tener cuidado con eso porque tiene que ver ahí con la ciudad, la familia, la dinastía, la sangre que cada quien traiga y las tradiciones, evidentemente. Luego, fíjense qué interesante, que ya es un tema que he hablado aquí bastante. Los judíos de Ucrania, existen judíos de Ucrania, de hecho dicen que Zelensky es judío, no sé qué rama del judaísmo sea, pero también en Rusia hay judíos y hay ortodoxos, que Rusia está haciendo la invasión desde el punto de vista religioso también de los ortodoxos, se ha declarado la iglesia ortodoxa rusa y Zelensky viene siendo judío, pero no creo que represente a todos los judíos necesariamente, pero sí representan a muchos de los medios de comunicación y por eso de cierta manera me parece que Estados Unidos los apoya. Judíos de Ucrania desde el sionismo, que también es un tema muy complicado de explicar, pero muy interesante, que es el sionismo, se daban en Ucrania. Ucrania es el país, o era el país prácticamente con más judíos en el mundo, en nivel de proporción en el mundo. Podría ser Rusia, Estados Unidos y Ucrania, los que más albergaban, por así decirlo, judíos. También con muchas categorías y ramificaciones del judaísmo también. Se esparcieron en Ucrania y es
Es tal vez el quinto país o sexto país más grande. Hoy en día tal vez sea el cuarto o quinto, no lo sé exactamente. Entre 1917 y el 20 había un estado Yiddish. Yiddish es como un idioma, pero Yiddish también es como una moneda. En Ucrania, entre Rusia, se crea la Unión Judía Autónoma en esas épocas del 20 más o menos. Yiddish era la moneda entre 1918 y 20 antes de la Segunda Guerra Mundial. Y más o menos un tercio, un medio de judíos vivía en Ucrania. Qué interesante, ¿verdad? Rusia, Ucrania con judíos también. Es muy interesante. Ahora, esto es un breviario histórico más o menos desde Abraham hasta el 50 o 40. ¿Qué está pasando actualmente? Aquí les hice un resumen de lo que está pasando actualmente. Allá van adelantados en horas, empezaron en sábado, ahorita es aquí sábado en la tarde, van a ser las 4 de la tarde apenas. Pero allá ya es sábado, o ya está pasando el sábado en la noche seguramente. Van algunas 6, 7, 8 horas supuestamente adelantadas. Y vamos a ver cómo empieza la historia. La anoté al revés. Anoté los primeros eventos arriba y los últimos abajo. Me voy a ir al revés de los eventos. Bueno, más bien es aquí. Aquí es donde empieza. La primera noticia que bajé de internet, o la segunda noticia, MSNBC, hace 6 o 7 horas, reporta 40 israelitas muertos y 800 heridos. El secretario de Salud de Palestina comenta que hay 200 muertos en Gaza y 1.600 heridos. Una de las fuentes, tal vez fue el ABC o New York Times, que están reportando todo esto desde la madrugada, desde la mañana, decía que Hamas, o que el grupo Hamas, que es muy complicado definir de dónde viene, qué hace, cuáles son sus objetivos, porque son grupos que se esconden o son grupos que infligen terror, evidentemente, trataban de hacer supuestamente una prueba. Era una prueba militar, entonces ellos pasan precisamente el problema de las fronteras. Tengo entendido que pasan una frontera y empiezan los ataques de a de veras. Por eso empiezan a decir personas de Estados Unidos y personas de Israel, esto no es un ataque, de hecho lo dijo Netanyahu, esto no es una prueba, esto es realidad. Y dijo, estamos en guerra, lo dijo Netanyahu, lo ha repetido medios como CNN y todo, dando a entender que ellos, el grupo de Hamas, entraba como por fronteras. Por eso lo que les decía hace unos videos, porque los países tienen que cuidar sus fronteras, porque por ahí se meten terrorismos. Y esa frontera, que siempre ha sido muy peleada, Gaza, Palestina, Israel, pues no es la excepción. Están tratando de decir que así fue como vulneraron. Uno de los medios de comunicación, la BBC de Inglaterra, se pregunta qué está fallando en la seguridad de Israel. Ha sido el peor o la peor fuga de la seguridad de Israel, porque sabemos que Israel tiene mucha seguridad, de hecho, militares, gente naval de tal vez México, tal vez Estados Unidos, de muchas partes del mundo, van a entrenarse en seguridad de Israel. Los grandes de defensa personal no solamente están en Corea, en China, en Japón, están también en Israel. Tiene una defensa táctica muy importante. Entonces la BBC de United Kingdom, del Reino Unido, se pregunta qué les falló en la seguridad para no detectar a este grupo que está atacando actualmente y está matando civiles, y que obviamente hay un derecho a la defensa, que es un tema que había tocado aquí en varios videos. ¿Hay o no derecho a defender? Pues sí, hay un derecho a defender, evidentemente, sus propiedades, su gente, sus bienes. Bloomberg, la página de Bloomberg dice "We are at war". Menciona a Netanyahu en video y dice "estamos en guerra". Esto hace menos de 7 horas. Hoy sábado se ha publicado hace menos de 7 horas. Habla de 2.000 misiles en ese entonces, ahorita ya se hablan de 5.000 misiles que ha lanzado Hamas contra la población, es decir, tienen mucho dinero y tienen muchos recursos. Y ahorita les voy a dar mi hipótesis qué podría pasar o qué está pasando de ese dinero. Y atentados como infiltrados precisamente a través de las fronteras que quieren cerrar y que aquí en Estados Unidos están cerrando precisamente también.
The Spectator Index habla, fíjense qué delicado, de que mataron al alcalde hace menos de 7 horas, Sa'ar Hanger. No, el alcalde, perdón, Sa'ar Hanger es la ciudad de Israel, pero el alcalde se llama o se llamaba Ophir Lipstein. Ophir Lipstein es el alcalde de este lugar, que fue asesinado por Hamas hace menos de 7 horas. No solamente han asesinado a un alcalde, se asesinó también a un brigadier de infantería de Israel. Ahorita les voy a comentar esa información. CNN hace 8 horas reporta, más o menos 8 o 9 horas reporta 40 personas asesinadas, 40. Y ahorita se reportan más de 200. Y 700 heridos en el combate con Hamas, que obviamente tiene mucho armamento también Hamas. The Spectator Index vuelve a decir que Irán, lo acaba de publicar hace 5 o 6 horas, que Irán apoya a Hamas. Efectivamente es lo que esperábamos, que Irán apoyara a Hamas. Y Estados Unidos e Israel. Desde la época de Clinton, Estados Unidos e Israel han tenido nexos económicos, educativos muy importantes. No esperáramos que apoyara a lo que considera terrorista, que es el grupo Hamas. No pensaríamos que Estados Unidos está apoyando un grupo terrorista. Aunque para mí se está apoyando un grupo terrorista que es Ucrania, en mi opinión. Y que habría que cuestionar si Ucrania está poniendo dinero o Rusia está poniendo dinero a Hamas o a Israel. Porque aunque estas guerras o invasiones, no sé si llamarle guerra o invasión, lo que está pasando ahorita, porque es reciente, no sé si llamarle guerra porque tiene muchos años, es muy antigua, los recursos económicos de dónde están saliendo. De Arabia, de Ucrania, de Rusia, de China, de la India, habría que cuestionarse eso. ¿De dónde sacan todos los recursos económicos para comprar armamento? Sabemos que el vender armas lamentablemente es un negocio, y aunque algunos expertos han dicho que la finalidad de vender armas no es un negocio, pues no sé cuál sería la finalidad, pues si es un negocio, es hacer dinero, es también desestabilizar esas regiones para obviamente ocuparlas ellos y tener ocupación, que es lo que creen ellos que merecen históricamente. Entonces es una guerra o invasión antigua, pero con recursos nuevos. ¿De dónde están saliendo esos recursos? Yo me pregunto, ¿Estados Unidos estará apoyando o no a Hamas? Indirectamente mediante Ucrania, ¿lo estará apoyando la OTAN o no lo estará apoyando? ¿Y Rusia quién estará apoyando? ¿O China? ¿O no están apoyando a nadie? A lo mejor parecen dos guerras, Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, pero también tenemos una guerra que está ahorita muy importante, que es Taiwán y China, o China y Taiwán, y que tiene que ver con Estados Unidos, y también tenemos actualmente la de Hamas, este grupo terrorista, que tiene que ver con Hezbollah, que hacen atentados terroristas y que ellos mismos lo reconocen cuando hacen un atentado terrorista, dicen que ellos fueron, como si estuvieran orgullosos, con Israel. Entonces, se han preguntado algunos políticos si puede haber una guerra mundial, no ahorita, sino hace varios meses. Antes decían que sí. Y la situación se veía remota porque pues era nada más Rusia y Ucrania el problema. Pero ahorita si no se detiene Israel, que está apoyado seguramente por Estados Unidos y está apoyado seguramente por Ucrania y por la NATO, están agarrando bloques más fuertes contra Rusia y contra Ucrania también si se mezcla esto. Podría haber una tercera guerra mundial, yo no quisiera decir que podría haber una guerra mundial, pero está más cerca a que si no se detienen estos combates. Ahorita un coronel militar está pidiendo urgentemente la Liga Árabe, me parece que se llama la Liga Árabe, está pidiendo una reunión urgente ahorita, a menos de 10 horas de que empezó la guerra con Hamas y Palestina e Israel. Alguien puede decir, bueno, son separados. No, pero las fuentes de dinero son las mismas. Estados Unidos, Rusia, China, la India. Y si ellos hacen bloques, lo que va a pasar es que puede hacerse un problema mayor, ya que estos grupos terroristas o grupos no terroristas también tienen tentáculos, son como pulpos en otros países y pueden hacer problemas económicos, pueden hacer problemas de gas, problemas de agua y va a afectar evidentemente a otros ciudadanos como pasó en la Guerra Fría o como pasó en la Guerra Mundial, ¿no? Empiezan dos y luego se van aliando más y luego van buscando más recursos y se va diversificando la guerra porque obviamente es un negocio y lamentablemente muere mucha gente también inocente en esta guerra, ¿no? De todo muere, ¿no? De todos los colores, de todos los partidos, de todas las etnias, de todas las religiones, lamentablemente mueren, de todos los puestos
públicos o privados también, hasta administradores públicos mueren, ¿no? Entonces sí puede haber algo más fuerte si no se detiene, sí puede haber algo más fuerte. Seguramente Rusia, a través de China y la India, tienen intereses en esto. Y seguramente a mí no me queda duda que Ucrania, no estoy diciendo que está colaborando con esta guerra, pero seguramente algo han de estar ganando con Estados Unidos. También dicen que jamás entró a oprimir, ¿verdad?, a la gente o a, no sé, toda esta situación de ataques que apoya Irán también. Y hace unos minutos se reporta la muerte de un brigadier de Israel, lo que les decía ahorita de infantería. La noticia decía Nahal, no Naval. A mí me parecía que decía Naval, que había un error ahí con una letra, naval, o sea, de militares del agua, que están defendiendo el agua, porque en una guerra no solamente se defiende la tierra, se defiende el aire, se defiende el agua, y se buscan aliados, evidentemente. El problema no es ese. El problema es cuando hay aliados que surten a los dos bandos. Al contrario, ese es el problema. Sucedió, por ejemplo, con China, que China estaba apoyando a Rusia, no necesariamente con dinero ni poder, contra la invasión de Ucrania, y Ucrania, teníamos aquí empresas mexicanas en Ucrania que hacían trigo, pan, por todo el clima que tiene en Ucrania, empresas mexicanas, pero resulta que China recibía beneficios de Ucrania, pero a la vez China estaba apoyando a Rusia. No necesariamente con dinero, pero digamos un apoyo moral, ¿no?, que China le dijo a Rusia, estamos con ustedes. Sin embargo, China estaba recibiendo económicamente beneficios, como México lo recibió, algunas empresas privadas, no públicas, privadas, recibió. Entonces el problema cuando el enemigo se diversifica y se pasa a dos bandos o apoya a dos bandos. Ese es el problema, que no deja clara su postura, a quién apoya o a quién no está apoyando, como ese caso. A mí me parece que si piden ayuda de Rusia y Ucrania, evidentemente esto se va a hacer peor. Esto, repito, es una guerra o invasión o batalla muy antigua, tiene muchos años, pero puede ser excusa para un preludio de una guerra más fuerte. Puede ser excusa para Rusia y para seguir atacando, o para Ucrania y seguir pidiendo dinero y atacando como lo ha hecho, ¿no? Más de 700 billones de dólares de Estados Unidos, ¿dónde están? Entonces, todo esto habría que cuestionar hasta dónde va a llegar y quién va a tener la capacidad de tener. ¿Y dónde está? La misma pregunta que hago con Rusia y Ucrania, las Naciones Unidas. ¿Dónde están las Naciones Unidas que están en Nueva York? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es su postura en este sentido, no? Van a tener que hablar seguramente con las grandes potencias. Las grandes potencias ahorita militares son la India, China. Rusia es una gran potencia militar. Ucrania no es una potencia evidentemente militar, pero sí los Estados Unidos. China tendrá algunos 2,5 millones de soldados. No me refiero nada más potencia de dinero, porque alguien puede tener mucho dinero pero no tiene táctica, si no tiene estrategia, de nada le sirve, lo derrocha todo el dinero. La estrategia militar, la gente, los que dan su vida por otros, la cantidad de soldados que hay. Entonces a eso me refiero con potencia militar. China tiene como 2 millones o más de soldados. Japón ha de tener como 500,000 de soldados. México tenemos como 300,000, 400,000, lo que reportan. Estados Unidos va a tener como 1,000,000 de soldados, mucho menos que China y Rusia. Son potencias que entrenan en muchos lugares como Israel, ¿no? Estados Unidos entrena a mucha gente en Israel, se sabe. Y estos grupos de Hamas y de Hezbollah lo que tratan es de desestabilizar, pero están pagados por otros países que a lo mejor están, como decimos, jugando dos cartas. Están viendo dónde, esto es como los negocios, dónde sacan más beneficios, si de este o de este. No son totalmente honestos ni leales en la guerra. En las guerras hay muchas mentiras, muchas mañas, muchas chapuzas, como pasaba con Adolfo Hitler, que decía que apoyaba un país, pero también apoyaba al enemigo de ese país. Entonces, ¿cómo apoyas al enemigo del enemigo? ¿O cómo apoyas al enemigo de tu amigo? O apoyas a tu amigo o apoyas a tu enemigo. No puedes apoyar al amigo y no puedes apoyar a alguien que le tire, como decimos, cosas malas a tu amigo. O estás apoyando al bien o estás apoyando al mal.
Y eso pasa muchas veces en estas guerras o invasiones o batallas. Vamos a ver qué pasa con los bancos. Vamos a ver qué pasa con el dólar, la desdolarización. Esto a lo mejor tiene que ver con la estrategia de desdolarización. Quién sabe si tiene que ver con eso, pero a lo mejor sí. Y si no se detiene esto, va a haber evidentemente más muertes y va a haber más problemas también. Están reportando muchísimos muertos en poco tiempo y muchísimos heridos, más de 700 heridos, que no tienen nada que ver con ningún tipo de problema. Lo que están ocasionando es que esos países se van a tener que salir, obviamente va a haber más migración hacia otros países y se va a cargar, digamos, el problema a otros países también. ¿Ayudará a Ucrania? Esa es mi pregunta. ¿Ayudará a Rusia? ¿Ayudará a China o Japón o se mantendrán neutrales? ¿Apoyará a México? Por apoyar a Estados Unidos, me refiero a apoyo, el apoyo no es nada más dar palabras. Condenamos la guerra de Palestina y no, me refiero a mandar gente, mandar tropas, mandar dinero, mandar víveres. ¿Estaría apoyando México? ¿Estaría apoyando Estados Unidos? ¿Estaría apoyando Venezuela? ¿Jamás o no? ¿Que apoya a Irán? ¿Estaría apoyando Irán a Rusia, a los países comunistas? Y automáticamente estarían apoyando a Hamas porque Irán está apoyando a Hamas, o no lo estaría apoyando y se mantendría Rusia y China intacto o neutral. Son muchas preguntas las que ahorita hay que hacer de en qué relación tendría Rusia y Ucrania y qué va a afectar esta invasión o guerra de Palestina y Hamas, que son grupos pequeños pero con mucho dinero, mucho poder y muchas tácticas y mucha experiencia también, son grupos muy antiguos. Cómo les ayudaría o no y cómo a los ciudadanos nos ayudaría o no en los precios. Cuando fue la guerra de Ucrania se aumentó muchísimo el trigo, el ganado, todo eso, porque muchas cosas de Ucrania venían acá, incluyendo cereales, aumentaron muchas cosas de cereales y todo, luego ya cómo se estabilizó. ¿Cómo le va a afectar al ciudadano? Una guerra, aunque no nos toque así presencialmente, nos afecta en la economía, nos afecta a nivel de migración, porque vienen personas de otros países que están saliendo de su país o de su ciudad, afecta de muchas maneras también, aunque sea indirecta esa guerra o esa batalla. Hasta aquí mi comentario, me da mucho gusto saludarles, ya llevamos 37 minutos, espero reflexionen sobre esto y veamos qué va a pasar en el futuro y qué podría pasar con estos países. ¿Serán neutrales, aliados, ayudarán o no ayudarán? Preludio para una tercera guerra mundial, pues sí, tal vez si se da otra guerra que no se pueda controlar, ya sería más probable, evidentemente, pero habría que preguntar, y eso me lo sigo preguntando hoy en día, ¿por qué Estados Unidos anda tan amigo de México? Tendrá que ver algo que saben o no saben de las guerras, tendrá que ver que piden apoyo a México o no. Sabemos que México es pacífico, mientras no le provoquen, pero ¿qué pasa si a México le provocan? Entonces, militarmente hablando, ¿no? Porque eso de no reacciones, ¿verdad? Aunque te provocan, pues está medio difícil. Entonces, ¿qué va a pasar militarmente con México? ¿Qué pasaría? Ya dejémonos de las guerras internas, ¿qué pasaría hacia afuera? ¿Apoyaremos a Estados Unidos, a Ucrania, a la OTAN, a NATO y no apoyaremos a Venezuela ni apoyaremos a China, a la India? ¿O nos mantendremos neutral? ¿Qué pasaría con atentados en Canadá, en Estados Unidos que se han dado en aviones? ¿Habrá más probabilidad de atentados? Pues sí, porque hay recursos para hacerlo. Lamentablemente hay recursos para hacerlo y hay, como vemos ahorita, pues una falta de vigilancia en Israel. Dicen que es la peor vigilancia que han tenido desde 1974. Nunca se les había pasado esto que está sucediendo hoy en día. Y fue de una situación de migrantes. Por eso quiere controlar Estados Unidos y otros países la migración, porque saben, es un tema que toqué hace menos de una semana en estos videos, saben que pueden colarse personas con un potencial muy fuerte terrorista, que mandan a otros países con mucho dinero para desestabilizar los bancos, desestabilizar economía o simplemente sentirse poderosos o mantenerse y perpetuarse en el poder. ¿Cómo va a afectar esto? ¿Cuánto va a durar? Y cómo económicamente o políticamente nos va a afectar a todos los ciudadanos del mundo también a nivel global. Hoy que se saben las cosas a nivel global, se saben más datos, se saben más, parece que nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque tenemos más conciencia de lo global.
tenemos más conciencia de lo que pasa a 1000 kilómetros, a 10,000 kilómetros, a lo que pasa de aquí a 7 horas en Europa o en China o en Estados Unidos o en Corea. Y es más que, pues sí es preocupante, hay que preocuparse. Yo no les diría no se preocupen, no, sí hay que preocuparse de cómo se va a manejar la economía y cómo se van a manejar los mercados, sobre todo Estados Unidos, porque el enemigo no es México, es Estados Unidos, nuestro vecino. ¿Qué consecuencias tendrá Estados Unidos al apoyar a Israel y no a Hamas? ¿Y qué consecuencia tendrá Estados Unidos de seguir dándole tanto dinero a Ucrania, como lo había propuesto nuestro vecino? ¿México va a caer en eso o va a caer en provocación? ¿O como siempre se va a mantener neutro sin responder y sin hacer nada? ¿Qué haríamos si pasara algo en México? Que ojalá ahí no pase nada, pero que somos afectados por otras economías, otros países y otras culturas, evidentemente también. Los judíos, ojalá les pertenece, yo sigo pensando que les pertenece Israel, y tienen derecho también a estar en Palestina, y los palestinos, pues también hay palestinos muy buenos, pero tienen un problema ahí muy antiguo de religiones. El problema no es político ni económico, el problema que tiene es de la religión, fíjense, curiosamente. Es de definición de territorios religiosos. Ese es un problema porque en la Biblia dice que a Abraham o Abraham, el padre de las religiones, le habían prometido, le habían heredado la tierra prometida, que era Israel. La tierra prometida es Israel. Y si lo leemos literalmente en la Biblia, pues eso es el problema que todavía sigue ahorita. Y no han podido terminar con esa situación de límites geográficos. No es un problema económico, no es un problema de dignidad y es un problema de la Biblia, relacionado a la historia, relacionado a la promesa que supuestamente Abraham le hizo, o Dios le hizo a Abraham y Abraham le hizo a la tierra prometida. O sea, quedarse con la tierra prometida de los israelitas también. ¿Qué va a pasar con los palestinos? ¿Qué va a suceder? Estaba leyendo algunas cosas que decían, ¿no?, que mantenían como en el Holocausto los judíos eran como los malos y los palestinos los buenos. No, creo que hay buenos y malos aquí. Creo que es otro tipo de cosas muy diferente al Holocausto. No podemos compararlo con el Holocausto nazi también. Es un tipo de guerra o de invasión que tenía mucho tiempo y que nadie ha podido resolver ni con la ciencia, ni con la tecnología, ni con la política, ni de ninguna manera. Por eso esos grupos se han tenido que salir. Han tenido que emigrar porque los problemas siguen adentro de sus países y no han podido contra eso. Eso tiene que ver mucho con estereotipos raciales, con estigmas sociales, tiene que ver mucho con democracia, semidemocracia, pseudodemocracias, semisocialismo, pseudosocialismo, socialismos completos, tiene que ver con monarquías, tiene que ver con el concepto de reinado, tiene que ver con el concepto de la Biblia, tiene que ver con muchas cosas que atañen a esas culturas y que solamente ellos que lo han vivido pues podrán decir cómo han experimentado estos cambios también hoy en día. Ojalá y se detenga obviamente las guerras y las invasiones y dejen ya esto y usen el dinero para cosas positivas. Pero se ve ahorita difícil, más si un país sigue atacando al otro y un país sigue invirtiendo dinero y tropas para defender lo que es su soberanía o defender lo que es su dignidad también. Ahora resulta que la dignidad vale más que la vida humana o la historia. La historiografía es muy interesante, pero es dolorosa también, porque mucha gente inocente sale pagando los platos, como decimos, los platos rotos de la historia, que a veces es mal hecha, mal entendida, mal interpretada. Tiene que ver mucho esto con símbolos religiosos, tiene que ver mucho esto con estigmas y estereotipos, y tiene que ver mucho esto de que nadie da su brazo a torcer. Como decimos, nadie cede, nadie avanza un poquito, nadie deja que el otro avance y sea mejor. Se trata de competir, de quitar y de ambicionar más territorio, lo que algunos consideran legítimo, un derecho, y los que otros consideran un abuso de poder. Muchas gracias por su atención, muy buenas tardes, espero les haya gustado esta reflexión y les sirva para concentrarnos en lo que es la realidad y en lo que está pasando actualmente y tenernos informados porque todo esto es histórico también.
Lamentablemente las guerras es la única manera y las invasiones para cambiar países y cambiar formas de gobierno y estilos de gobierno. No hay otra manera de conquistar terrenos, ni conquistar territorios, ni de hacer cambios si no hay revoluciones y si no hay guerras. Lamentablemente es así en la historia. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.